Como les habíamos mencionado la semana pasada, vamos a seguir hablando de cómo la historia sigue avanzando después de la muerte y de la resurrección de Jesús. Y por eso ahora estamos situados en el libro de Hechos de los Apóstoles, ¿no? O como algunos lo llaman, Hechos del Espíritu Santo, porque es ver el mover del Espíritu Santo a través de estos 12 y luego también de Pablo y de los demás que se unieron a la misión. Y como habíamos hablado la semana pasada, estábamos en la ascensión de Jesús. Jesús estaba yendo, había hecho una promesa, la cual era que el Espíritu Santo iba a llegar, como dice Hechos 1:8, y cuando venga el Espíritu Santo recibirán poder y serán testigos en Jerusalén, también en toda Judea, en Samaria y hasta el fin del mundo. Entonces vamos a situarnos en el capítulo 2, pero justamente algunos sucesos antes de lo que vamos a ver es la elección del número 12, otra vez porque, como sabemos, Judas lastimosamente murió después de haber traicionado a Jesús, y los 11 dijeron, necesitamos completar el grupo, y la suerte cayó sobre un hombre llamado Matías. Entonces, ahora ellos se encuentran en Jerusalén, como les había dicho Jesús, que no se vayan hasta la llegada del Espíritu Santo. Y ahora, en este momento, en el capítulo 2, los discípulos llevan días esperando la promesa que Jesús les dio antes de irse. No sabían exactamente cuándo iba a suceder, no sabían en qué momento iba a suceder, no sabían ni siquiera el cómo iba a suceder, pero tenían una certeza: Dios iba a hacer algo. Jesús les dejó diciendo que iba a pasar algo y estaban con la certeza de que eso iba a suceder, esperando la venida del Espíritu Santo, pero ellos no sabían cómo iba a suceder esta cuestión. Entonces dice que estaban en el aposento alto, en un piso alto, y marcados por la expectativa, algunos tal vez por la preocupación, otros tal vez desesperados porque no sabían qué mismo iba a suceder, con incertidumbre como nos suele suceder a nosotros, la misma incertidumbre que a veces tenemos de la eternidad, porque también se nos dio una promesa y no sabemos cuándo, dónde, ni cómo realmente va a suceder. Solo tenemos algunas pistas que nos deja el texto bíblico. Lo que sabemos es que va a volver y todos lo veremos. Pero así se fueron 10 días. 10 días después de que Jesús se fue, llegó y la promesa se cumplió. Y para eso quiero que me acompañe al verso 2 del capítulo 4, y dice la palabra del Señor así en el libro de Hechos. 2 del 1 al 4. Y dice la palabra del Señor: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. Y de repente vino del cielo como un ruido, como un estruendo, como el de una violenta ráfaga de viento, y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse, dice la palabra del Señor. Cuando llegó el Espíritu Santo, ellos estaban reunidos, dice el texto bíblico, y Dios irrumpe ese lugar. Y es una cosa increíble, ¿no? Imagínense todos aquí reunidos y dice que llegó como un viento recio, ¿no? Debió haber sido eso una cosa como un estruendo, ¿no? Y fueron llenos, dice, todos del Espíritu Santo. La espera había terminado. El Espíritu Santo desciende y lo que parecía un grupo pequeño, encerrado, silencioso, ahora se está convirtiendo en el inicio de algo muchísimo más grande de lo que ellos mismos podían imaginar. Jerusalén estaba llenísima en ese momento porque se estaba celebrando, como dice el texto, la fiesta del Pentecostés. Esta no era una multitud de solo judíos, sino una multitud que de alguna manera no era uniforme, era una mezcla de culturas, de idiomas, de historias, que venían justamente a una de las fiestas más importantes para el pueblo judío, el Pentecostés o la fiesta de las cosechas, que se celebraba justamente 50 días después de la Pascua. Entonces eran personas de varias naciones, producto de siglos de
diáspora o de dispersión causada por lo que pasó hace muchos años, como el exilio a Babilonia, como el exilio a Siria y todos los problemas que tuvo el pueblo de Israel y que hizo que el pueblo se disperse. Entonces, causados por los eventos del pasado, ellos van a la fiesta de Pentecostés, que, le vuelvo a repetir, era una de las más importantes para el pueblo judío, y ahí nos centramos en este momento. Y entonces, en medio de todo esto, sucede esto que estaban todos esperando. Llega el Espíritu Santo a la vida de aquellos que estaban ahí en esa habitación y empieza a pasar algo que es increíble. Todos empiezan a hablar, dicen, en diferentes lenguas. No, cuestión de que alguno empezó a hablar que how are you, what's your name, que no, que imposible, my friend. Y empezó a hablar en inglés, ¿no? Y otro empezó a hablar en francés y otro empezó a hablar en otros idiomas. Y el texto bíblico dice, ¿no? Que empezaron a hablar en tantos idiomas que la gente empezó a creer que estaban borrachos. Porque dice, ¿cómo? ¿Qué está pasando aquí? Les estamos escuchando en nuestro propio idioma. Les estamos escuchando tal y cual como nosotros somos. Y el texto bíblico nos da una lista de las personas que estaban ahí. Y dice esto, ¿no? Desconcertados del verso 7. Dice, y maravillados decían, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno le oye hablar en nuestra lengua materna? Pardos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia, de Panfilia y de Egipto y de todas las regiones de Libia, cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos cretenses y árabes, todos por igual oímos proclamar en nuestra propia lengua, dice, las maravillas de Dios. Ahora siempre sucede algo, ¿no? Algunos se maravillan y otros dicen, no, están borrachos. Y esa fue la reacción de las personas que estaban ahí. Pero quiero que entendamos algo que justamente hace el Espíritu Santo cuando llega, no solo ese día de Pentecostés, sino también cuando llega a nuestra vida. Dios no estaba creando un grupo exclusivo para decirles, ustedes son los que tienen el Espíritu Santo, ustedes son los escogidos y ustedes son especiales y ustedes son ese grupo al cual yo voy a bendecir y al que voy a usar y a nadie más. No, Dios no estaba creando un grupo exclusivo. La iglesia de Dios no es una iglesia exclusiva solo para cierto tipo de personas. Dios, a través de la obra del Espíritu Santo, estaba abriendo el acceso a todos. El milagro o el primer milagro que nosotros vemos aquí en Pentecostés, donde Dios irrumpe, donde el cielo llega a la tierra, nos enseña que cuando el Espíritu Santo viene, el Evangelio deja de tener fronteras. El Evangelio, la palabra de Dios, llega a todas las personas que están a nuestro alrededor. El Evangelio no tiene fronteras cuando el Espíritu Santo nos está usando. Entonces, esto es bueno, porque Dios no está exigiendo a las personas que dejen su cultura para poder alcanzarlas. Dios está irrumpiendo en su cultura, está hablando su propio idioma, está entrando en su propia realidad para decir, yo estoy aquí, estoy cercano a ti, conozco tu realidad y quiero hablarte en un idioma que tú me entiendas. Y Dios hizo eso con los medos, persas y todos los que estaban ahí. Le escuchaban en su propio idioma. Yo no sé si le ha pasado a usted, pero qué difícil es hablar con alguien que no habla el mismo idioma. Hace algún tiempo, ¿se acuerdan? Nosotros con mi familia fuimos a trabajar con la bendición de Dios con el grupo de Hechos 29. Y como se han dado cuenta, una de las características más importantes de su pastor es que le gusta hablar. Y ahora, qué difícil para mí era, porque ellos hablaban sueco, finlandés e inglés. Y yo domino el español. Así no, poquito. Y ellos tenían el inglés, el finlandés y el sueco. Y qué difícil era conectar con ellos a través del idioma. Nos tocaba como jugando a la mímica, ¿no?
Entonces nosotros, yo me llamo, yo no, y mi inglés, ¿no? Yo seguramente ellos me entendían, yo ser Edison, yo tener tantos años, ¿no? Porque así de malo estaba mi inglés. Ahora debe estar peor porque ya no he practicado. Pero qué difícil es poder entrar a su realidad, entender sus vidas por la cuestión comunicativa. Mi esposa, que le fluye más el español, ella me ayudaba traduciendo y qué envidia que me daba a mí, ¿no? Porque yo le veía a ella, pues, ¿no? Y habla con ellos y por aquí, por allá. Y como nunca yo callado, ¿no? Entonces, el idioma es algo tan importante porque escuchar algo en nuestra lengua materna, y por eso es que muchos que viajan al exterior, cuando alguien empieza a hablar y dice, hi, no, how are you, very well, no, dice, ¿y de dónde eres tú? De Ecuador. ¿Y por qué estamos hablando en inglés? ¿No? ¿Qué más, mijín? Dice, ñaño, ¿cómo has estado? ¿No? Y qué gusto es escuchar la lengua de uno, ¿no? O sea, escuchar la lengua materna. Es lo mismo, solo en el español nos va a pasar lo mismo, ¿no? Qué lindo estar por ahí en Quito o en Guayaquil y de pronto va alguien de San Gabriel, ¿no? Y habla, nos entendemos mejor porque dice, y como cuando yo llegué aquí recién, ¿no? Y me decía, y me da con cuenta. Yo decía, con cuenta de mi banco, ¿cómo le voy a dar la cuenta de mi banco? Le decía yo, no. Y luego descubrí que me da con descuento, ¿no? Entonces, hay cositas que nos unen y una de esas es nuestro idioma, nuestro lenguaje. Y el Espíritu Santo hace eso. Llega en Pentecostés, en la fiesta de las cosechas, y a través de estas personas que fueron llenos del Espíritu Santo, llega con el Evangelio en su propio idioma, en su propia lengua, en su propia realidad, en su propia forma de entender. Y eso es algo bonito porque eso rompe las barreras. Algo que había pasado hace años, el Génesis nos cuenta, que es la construcción de la Torre de Babel. En cambio, Dios hizo todo lo contrario, ¿no? Dios les dio diferentes lenguas para que cada uno de ellos pueda tomar un camino y no vuelvan a buscar ser más que Dios. Pero en esta ocasión, el Espíritu Santo viene para romper fronteras y para decirnos a todos que todos somos bienvenidos a la mesa del Señor, que todos somos bienvenidos a la presencia de Dios. No importa si somos cholos, mestizos. Esperen un ratito, esto se arregla prendiendo y apagando. Okay. Si alguien quiere donar una consola, así. Entonces eso es bonito porque a veces nosotros creemos que el Evangelio es exclusivo solo para cierto tipo de personas. Pero Dios nos está mostrando a través de la obra del Espíritu Santo que Cristo Jesús murió y resucitó y el Espíritu Santo vino más bien para unirnos a todos en un solo pueblo, en una sola nación que es el pueblo de Dios. Y todos son bienvenidos. Y Dios quiere llegar a tu realidad. Dios quiere hablar tu idioma para que tú entiendas que Dios es un Dios cercano y un Dios que está contigo y un Dios que te acompaña y un Dios que te entiende y que no desea que cambies tu cultura, porque hay algunos que no sé si les ha pasado, pero yo he visto que hasta se dejan la barba, ¿no? Para parecer Pedro, para parecer por ahí Juan, ¿no? Y lo que parecen son Barrabás, parecen, ¿no? Y a veces estamos nosotros así. Hay algunas personas que dicen, pues voy a parecer más espiritual y empiezan a hablar en hebreo, que ya no dicen Jesús, dicen Yeshua, Mashiach, ¿no? Jesús el Mesías, y empiezan a buscar formas de dejar un poco lo que son para acercarse más a Dios a través de ser tal vez judíos. Y justamente eso es lo que Pablo después les dijo a las iglesias a las cuales él enviaba cartas, ¿no? Donde Jesús hace su obra. No hay que volver a lo de antes. Entonces Dios nos acepta a nosotros como somos en cuanto a de dónde nacimos, en cuanto a nuestra lengua, en cuanto a cómo somos, el color de piel con el que nacimos. Nosotros algunos crecimos, como saben decir, con color un poco más humilde, pero protegido del sol, que es muy importante en esta temporada, ¿no? Y otros un poco más blancos, otros un poco más color rosado, ¿no? Y así todos, gracias a Dios, tenemos una característica que nos distingue, pero un mismo Dios, un solo Jesús, un solo bautismo y un Dios de todos y para todos. Y cuando nosotros entendemos esto,
empezamos a ver que la obra del Espíritu Santo no es dividir. La obra del Espíritu Santo no es hacer grupos exclusivos. La obra del Espíritu Santo es llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Que el Evangelio no tenga fronteras. Entonces Dios no le va a exigir a usted que sea judío, que se deje la barba o que ande puesto ropa de túnica, que a veces ni siquiera es la ropa que ellos usaban, sino la que vemos en las películas. No le va a obligar a usted que deje lo que es en cuestión de la parte geográfica donde usted nació, sino que va a llegar a usted con su propio idioma, en su propia lengua, y nos va a hablar y vamos a sentir a un Dios cercano. Por eso hoy le estamos hablando en español y no en hebreo, ni en arameo, ni en griego, porque lo que entendemos nosotros es el español. Y gracias a la misericordia de Dios y a la obra del Espíritu Santo, hoy tenemos nuestra Biblia, después de algunos procesos, de algunas luchas, la tenemos en español. Y muchas otras personas también tienen su Biblia en quichua, otros ya se están traduciendo también a algunos dialectos en quichua de la selva, de la Amazonía, y qué lindo debe ser tomar la palabra de Dios y entenderla porque está en nuestro propio idioma. Y Dios está abriendo fronteras. Dios está creando puentes para que nosotros podamos unirnos y llevar la misión. Esta misión que es llevar el Evangelio, como Jesús lo dijo en Mateo, de ir a todo el mundo y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñarles lo que Él nos ha enseñado. Y dice el Señor, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Entonces es increíble lo que acaba de pasar aquí justamente en el día de Pentecostés. Dios irrumpió nuestro mundo nuevamente con la llegada del Espíritu Santo a ellos que estaban ahí esperándolo, y a través de Él está abriendo el camino para que todos puedan estar en la presencia de Dios y todos puedan ser salvos. Y eso es un llamado para nosotros también, para que cuando hablemos podamos también comunicar a través de lo que el Espíritu Santo nos da, palabras que puedan llegar al corazón de las personas y que sean entendibles. No sé si le ha pasado, pero a veces nosotros también hemos cambiado nuestro dialecto a un dialecto bien evangélico. Y a veces nuestras palabras son un poquito difíciles de entender a alguien que no tiene el mismo dialecto o la misma forma de hablar que nosotros. Por eso la comunicación siempre debe ser sencilla, efectiva, y hablar de lo que Cristo está haciendo con nosotros. No buscando palabras rebuscadas y no buscando parecer súper espirituales, sino abriendo y creando puentes para que la gente pueda llegar también a Dios. Luego de esto, nosotros vemos que la obra del Espíritu Santo no se queda solo ahí. La obra del Espíritu Santo empieza a hacer también su obra en una persona, y esta persona era Pedro. Y el texto bíblico nos dice a nosotros lo siguiente. Desconcertados, verso 12 del capítulo 2, dice, y perplejos se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos, dice, ¿no? El texto bíblico. Entonces, el verso 14 dice, entonces Pedro, con los 11, se puso de pie y dijo en voz en cuello, compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que aquí sucede y presten atención a lo que les voy a decir. Estos no están borrachos como suponen ustedes. Apenas son las 9 de la mañana, como diciendo, ¿cómo vamos a estar tomando si es temprano, no? Como quiera de noche. No sé si Pedro se pegaba sus copitas, pero eso dice Pedro, ¿no? Como diciéndoles, están locos, ¿cómo vamos a tomar tan temprano? Entonces dice, en realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Y aquí Pedro empieza una explicación. ¿De dónde Pedro? ¿No? Si no tenía la educación, si no tenía la preparación, solo tenía la guía del Espíritu Santo y la enseñanza que le había dejado su maestro, que había sido Cristo Jesús. No sabemos si esto le enseñó Jesús, pero esto lo dedujo Pedro a través de lo que había aprendido y a través de lo que el Espíritu Santo le daba. Y dice, lo que dijo el profeta Joel, sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano, y los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos, y en esos días derramaré mi espíritu y aún sobre mis siervos y mis siervas, y profetizarán. Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego, nubes de humo.
el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Por eso algunos tienen miedo, dicen, uy, el fin del mundo, la luna se está haciendo roja, ¿no? Y todo el que invoque el nombre del Señor, dice Pedro, será salvo. Y Pedro sigue, ¿no? Pueblo de Israel, escuchen a este Jesús. Y empieza a decirles en la cara, ¿no? A este Jesús al cual ustedes crucificaron, Dios lo hizo Señor y lo hizo Mesías. Eso es una cosa de no creer, ¿no? Porque si nosotros vamos, Pedro estaba ahorita 50 días después de la muerte de Jesús. De la resurrección, perdón. Si hacemos cuenta los 3 días donde Jesús murió, estaría a 53 días aproximadamente de aquella ocasión donde dijo, yo no le conozco, yo no sé quién es ese hombre, les juro que yo no sé quién es ese hombre, porque tenía miedo de que le reconozcan que era el discípulo de Jesús, en medio de todo ese alboroto que había cuando habían arrestado a Jesús. Entonces aquí hay un contraste asombroso en la vida de Pedro. El mismo Pedro que hace semanas estaba diciendo, yo no le conozco, y que salió huyendo, y que salió despavorido a esconderse. El mismo Pedro ahora toma la palabra en medio de lo que la gente le estaba diciendo, porque no eran 10 personas las que decían, ay, parecen que están borrachos, no, era una multitud, porque estábamos justamente en la fiesta de Pentecostés, donde venían, así como a la Pascua, venían de todas partes del mundo a celebrar el Pentecostés, la fiesta de las semanas, y Pedro ahora toma la palabra con tanta autoridad y empieza a decir, no, ustedes están diciendo que están borrachos, pues esto no es cierto. Porque así como dijo el profeta Joel, así como dice la Escritura, porque luego también toma a David y dice, los salmos que hablaban acerca de David, no hablaban de él porque David murió, sino hablaban de Jesucristo que resucitó y que vive para siempre. Y empieza a recitar las Escrituras y uno lo mira y dice, seguro es Pedro, ¿no? Porque Pedro antes se dejaba guiar por sus emociones. Cuando Jesús les estaba diciendo, ustedes me van a abandonar, Pedro dijo, ¿cómo que ustedes? Yo no, ellos tal vez. Yo no, yo si es necesario, dijo Pedro, yo daría la vida por ti. Guiado por la emoción, porque luego salió corriendo negándole 3 veces. Pedro que decía, no, todos te van a dejar, menos yo. Si tenemos que dar la vida, yo voy a dar la vida. Pedro que siempre era muy emocional, porque vio a Jesús perdonando y dijo, ay, ¿cuántas veces hay que perdonar, Señor? ¿Hasta 7? Porque la ley decía que era hasta 3. Y Pedro dijo, no, pues yo voy a dar hasta 7 para que vean que Pedro no perdona más que lo que dice la ley. Y le dice, no, hasta 70 veces 7. Y Pedro así tuvo algunas ocasiones, ¿no? Donde, guiado por sus emociones, decía muchas cosas. Pero en esta ocasión, vemos a un Pedro guiado por el Espíritu Santo, lleno del poder del Espíritu Santo, sin miedo, con valentía, tomando la palabra y hablando de parte de Dios. Porque eso es lo que sucede cuando el Espíritu Santo toca nuestros corazones. Es Dios hablando a través de nosotros. Y por eso es tan importante que nosotros dejemos que el Espíritu Santo nos dé el poder, como dijo Lucas en Hechos 1:8, y justamente dijo esto, ¿no? Y cuando venga el Espíritu Santo, ustedes recibirán poder. Entonces Pedro, que antes hablaba de sí mismo, que antes trataba de ponerse a él por delante y decir, no, yo no voy a ser como los demás, yo voy a dar la vida. Cuando hablaba desde sus emociones, ahora Pedro toma la Escritura y dice, no les voy a hablar de mi emoción, no les voy a hablar de lo que yo creo, de lo que yo pienso, no les voy a hablar de lo que yo opino, dice, les voy a explicar lo que dice la Escritura. Y empieza hablando de los profetas y lo conecta con el presente. Y su mensaje no es un discurso motivacional, no es como diciéndoles, bueno, y supéresen, y si siguen a Dios les va a ir bien, y Él les va a bendecir, y vamos a ser bendecidos, y les va a dar todo. No es un mensaje motivacional, es una explicación de quién es Cristo. Es una explicación completa de quién es Jesús.
Entonces Pedro toma todos los profetas, toma también las profecías de los salmos, toma a Joel, toma a David, y eso lo hace para enseñar una verdad que es absoluta. ¿Y cuál es esa verdad? Pedro termina con esta verdad toda su disertación y dice: Jesucristo, aquel que crucificaron, Dios lo resucitó y lo ha hecho, lo ha exaltado y lo ha hecho Señor y lo ha hecho nuestro Mesías. Yo me imagino la cara de los que estaban ahí, porque la mayoría de los que seguramente estaban en Pentecostés también fueron a la Pascua. 40 días son aproximadamente 2 meses, 1 mes y medio que ha pasado. No ha pasado mucho tiempo. Y Pedro les dice de frente: ese Jesús al que ustedes crucificaron, porque muchos de ustedes estuvieron en la Pascua y muchos de ustedes gritaron: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y muchos de ustedes vieron cómo murió. Pero ustedes también deben saber que Jesús no está muerto, que Jesús ha resucitado. De Él es quien hablan las Escrituras, de Él es quien profetizó Joel, de Él es quien profetizó Isaías, de Él es quien habló David, lleno del Espíritu Santo también en los Salmos. Y Pedro termina con esta verdad: Jesucristo, al cual crucificaron, Dios lo resucitó, es decir, no está muerto. Ustedes pensaron que lo mataron, pero Dios lo resucitó y lo exaltó como Señor de todo, como Señor y Mesías. El Espíritu Santo usa nuestra boca, nos da la valentía para ser testigos, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. Nos ayuda a dar testimonio de quién es Cristo. Y aquí es cuando nosotros tenemos que tener cuidado, porque no todo lo que suena espiritual es espiritual. No todos los que nos hablan y nos dicen que vienen de Dios realmente vienen de Dios. ¿Cuál es la diferencia de cuando el Espíritu Santo nos está a nosotros usando? Todo, absolutamente todo lo que el Espíritu Santo habla tiene que ver con Cristo. El Espíritu Santo va a abrir nuestra boca para que nosotros prediquemos que Cristo es todo, que Cristo es el centro de todo, que Cristo Jesús es el Señor de todo y de todos. Entonces, cuando Dios habla, cuando el Espíritu Santo usa nuestra boca para hablar, el mensaje siempre va a ser: todo se trata de Jesús, no de mí, no de lo que Dios puede hacer a través de mí, no de lo que yo he hecho por Dios. Cuando el Espíritu Santo nos está tocando, todo se trata de Jesús. Entonces, no toda palabra que viene aparentemente de Dios es de Dios, aun cuando suene súper espiritual. Y ahora tenemos nosotros ese problema. Tenemos mucho en la iglesia que tiene este sentido antropocéntrico, es decir, muy centrado en el ser humano, en su bienestar, en que le vaya bien, en que prospere, en que las cosas que hace se le den bien. Pero nos olvidamos que todo, absolutamente todo, tiene que ver con Cristo. Cristo es el Señor de todo y nosotros vivimos para su gloria. Y nosotros caminamos con Él y confiamos en Él, porque Dios es el que sostiene al mundo y a través de Cristo Jesús nos sostiene también a nosotros. Y el Espíritu Santo nos da el poder para poder hablar de ese Jesús que no está muerto, sino está vivo. Y cuando nosotros entendemos que no se trata de nosotros, se trata de Cristo, vamos en la dirección correcta. Porque empezamos a caminar con la humildad necesaria para ser testigos de Jesús. No testigos de Jehová de pronto, ¿no? Testigos de Jesús, dar testimonio de lo que Él está haciendo en mí, porque necesito de Él. Entonces no se trata de mí, no se trata de lo que yo soy, se trata de lo que Cristo es. Entonces el Espíritu Santo toma a Pedro y le hace dar una disertación increíble. Y empieza a explicar, dice: no les voy a hablar de lo que yo siento, les voy a hablar y les voy a explicar quién es Cristo Jesús. Y ese es el llamado para nosotros de la iglesia también. Usted no tiene que decir, bueno, lo que yo siento, no. Usted tiene que decir quién es su Señor. Usted tiene que decir qué ha hecho su Señor en usted. Usted tiene que hablarles a los demás de ese Jesús que nos ha hecho libres, que nos ha dado a nosotros una nueva vida, que nos ha hecho nacer otra vez
y que está bendiciendo nuestras familias, que está bendiciendo a nuestros hijos y que va a bendecir también a los hijos de nuestros hijos. Y cuando nosotros hablamos de quién es Jesús, el Espíritu Santo nos está usando para que los que no saben quién es Jesús puedan conocerlo y puedan saber quién es Cristo y puedan conocer quién es ese Jesús. Y eso es lo que hizo Pedro a través de esa disertación. Dijo, no estamos borrachos, son las 9. A las 3 cualquier cosita. No. Y si son las 9, no estamos borrachos, lo que pasa es que vino el Espíritu Santo, como dijo Joel, nos ha llenado a todos nosotros. Y esto que estamos hablando y lo que ustedes escuchan es obra de Dios. Y Dios pone palabras en nosotros para que prediquemos a Cristo. Se trata de Jesús. Todo lo espiritual que nos puedan predicar, pero no, si no tiene a Cristo, no es palabra de Dios. Todo lo que suene bonito y que aparentemente puede merecer un amén con toda la convicción, pero no tiene a Cristo, no tiene fundamento. Porque el fundamento de nuestra fe y de nuestra vida debe ser y es Cristo. Cristo nuestro Señor. Entonces nosotros tenemos que caminar en esa dirección, en la dirección de entender que Dios habla. Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, Dios habla, Dios dice y hace. Por eso luego el apóstol Pablo dice, y es Dios quien pone en nosotros tanto el querer como el hacer, porque es Dios usando nuestros dones, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo también. Pone en nosotros dones, pone en nosotros capacidades que antes ni siquiera imaginábamos tener. Pedro antes hablaba desde sus impulsos, de sus emociones, y ahora está Pedro hablando a través de la obra del Espíritu Santo. Y cuando Dios está hablando, es imposible que las cosas sigan iguales, porque hay cosas que nosotros podemos hacer como pastores o como personas que están predicando la palabra, pero hay cosas que nosotros no podemos hacer, que es llegar justamente a lo más profundo del ser, confrontar nuestra conciencia y llevarnos a la verdad. Y eso es lo que sucede. Dios transformó a toda esa gente que estaba en ese momento escuchando y les dio una promesa que es no solo para ellos, sino para todos. ¿Qué pasó después de la predicación de Pedro? Verso 37 dice, al escuchar esto, todos se conmovieron profundamente y les preguntaron a Pedro y a los apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro les dijo, cambien su manera de pensar y cambien su manera de vivir. En otras versiones dice, arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Así Dios les perdonará sus pecados y recibirán, dice, el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa, dice, es para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos. Porque se acuerdan que ellos venían a Pentecostés y no estaba toda su familia aquí. Algunos no viajaban con toda la familia, venían solo los cabezas de hogar o a veces venían con la esposa. No venían los más viejitos porque los viajes eran largos. Entonces la promesa de Dios dice, y también para todos los que no han venido, los que están lejos. Es decir, para todos los que el Señor, nuestro Dios, quiere llamar. Pedro les advirtió de muchas maneras y les pidió con insistencia, sálvense de esta gente perversa. Entonces, dice, los que hicieron caso a lo que Pedro decía, fueron bautizados y ese día se unieron a la iglesia más de 3,000 personas. ¡Wow! Dice uno, ¿no? El Pedro, ¿qué le costó la oreja? Según la idea de Pedro, dicen que era costarle la oreja al siervo para que le sane la oreja y digan, no, si ha sido Dios, ¿no? Pero le salió mal, ¿no? Le salió lo contrario y después más bien Jesús le llamó la atención. Ese Pedro, que no es su obra, sino la obra del Espíritu Santo en él, se manda una predicación que hace que más de 3,000 personas
se conviertan. Pero aquí viene la cuestión, ¿era Pedro? No, era Dios usando a Pedro, usando sus palabras y el Espíritu Santo tocando a aquellos que estaban oyendo. El texto bíblico nos dice, la Reina Valera dice, se compungieron, la NBI dice, se conmovieron de corazón. Esta palabra que usa Lucas significa ser atravesado por algo muy agudo, como cuando uno se pincha con una aguja. Es algo muy doloroso, no lo haga. Sobre todo si se atraviesa toda la aguja, ¿no? Cuando éramos niños nos pasó algo así, no a mí, gracias a Dios, pero sí a mi mami, ¿no? Con mi hermano dijimos, vamos, el que gana y le topa a mi mami primero, no, es el ganador y lava los platos, creo que era la apuesta. Cuestión de que mi mamá estaba en el último piso y nosotros desde la calle, sube las gradas, ¿no? Y empujas el uno, empujas el otro, subimos hasta el último piso. Mi mamá había estado, para mala suerte de ella, es siempre una persona bien activa, ¿no? Siempre está haciendo algo y la pobre ha estado sentadita en su máquina, de esas antiguas que ya no se ven, ¿no? De esas Singer que uno tenía que estar pedaleando para coser, y la pobre ahí, taca, 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 cuando nosotros, ¿no? Ya llegamos, entramos al cuarto, yo le empujo a mi hermano y le topa a mi mamá, le digo, gané, y mi mamá dijo, nomás, ¿no? Llámala a tu papá, dijo, ¿no? Y yo, así como que qué emoción, ¿no? Se emocionan porque gané, ¿no? Cuestión de que había sido que como le empujé la mano, ¡tac! La aguja, ¿no? Le traspasó el dedo. Luego ya vino mi papá y despacito, despacito le fue sacando la aguja, ¿no? Dijo que era un dolor. Como ustedes mismos lo sienten ahorita, ¿no? Se siente así como, uy, ¿no? Como un ay, ay, ay. Esa es la sensación que sintieron aquellos que estaban escuchando el mensaje. Les traspasó el corazón las palabras de Pedro como una aguja tan pequeñita que llegó hasta lo más profundo. Y eso hizo que ellos empiecen a decir, tenemos que hacer algo con esto. Tenemos que hacer algo con estas palabras que Pedro nos está diciendo. Eso es algo que ningún predicador, ningún pastor, evangelista, apóstol, profeta, como sea que usted le quiera llamar al que está predicando, por más elocuente que sea y por más que maneje una excelente oratoria, puede producir. Eso solo hace el Espíritu Santo. Nosotros como predicadores llegamos con palabras, el Espíritu Santo llega con poder para confrontar lo que nosotros somos. El Espíritu Santo es el que puede llegar y penetrar hasta lo más profundo de nuestro corazón, de nuestra conciencia, para sanar el alma, para liberar el alma cansada y para darle esa sanidad que solo viene a través de Cristo Jesús. Seguramente muchos que estaban ahí en Pentecostés también estuvieron en la Pascua hace 50 días, 50 y tantos, 53, donde Jesús fue crucificado. Se dieron cuenta que habían aprobado la muerte de un hombre justo. Se dieron cuenta que habían dicho, sí, crucifíquenle al Hijo de Dios. Se dieron cuenta que ese Jesús que estaba muerto también, hoy vive y vive para siempre. Ante la revelación de Dios a través de las palabras de Pedro, lo primero que sintieron ellos, como mi mamá, fue, sáquenme la aguja, ¿no? Y eso es lo que ellos dicen. ¿Qué haremos? Ya nos ha atravesado la palabra. Ya la revelación de Dios ha llegado hasta lo más profundo de nuestro ser. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos ante esto que has dicho, Pedro? ¿Qué hacemos ante esto que estás diciendo? Y Pedro les da, no palabras motivadoras, porque esto no se trata de emoción, sino que se trata de decisión. Se trata de tomar decisiones en cuanto a lo que está pasando. Imagínense que mi mamá hubiese dicho, no me saquen la aguja, estoy bien. Nada, dijo, no, sáquenme esa aguja rápido, porque esto no se trata de emoción, se trata de decisiones. Si la palabra llegó hasta lo más profundo de mi ser, el Espíritu Santo me está tocando, me está llamando la atención, y no solo a través de lo que le estoy predicando hoy, sino Dios habla de muchas maneras, a través de la palabra principalmente, que es su revelación.
pero nos habla también a través de nuestros padres, nos habla también a través de muchas veces de un amigo, a veces hasta de un amigo que no es creyente, ¿verdad? ¿No? Y nos habla y nos toca el corazón y debe haber una respuesta como la que ellos dijeron, ¿qué haremos? Es decir, debe haber una decisión. No hay neutralidad cuando el Espíritu Santo nos toca. No hay neutralidad. No me puedo decir nulo. No hay. No hay forma de decir, bueno, todo lindo y entiendo que Jesús es el Señor y que Él es nuestro Salvador y uy, no, qué difícil. Creo que me voy a quedar ahí nomás, ¿no? Neutro, para que nadie se ofenda. Pedro no les ofrece un consuelo barato. No les dice, ustedes mataron a Jesús, pero no se preocupen, resucitó, ¿no? Y todo bien. Pueden irse, ¿no? No les dice, está bien, no pasó nada, pórtense bien y nos vemos en una próxima, ¿no? Todo es chévere, sigan caminando con Dios, sean prósperos. No usa palabras que solo querían dar un consuelo barato o frases motivacionales, ¿no? Están tristes, no estén tristes. Porque así son ahora las frases motivacionales, ¿no? Estás cansado, descansa, dicen, ¿no? O sea, hay gente que le dice, tengo insomnio, ¿qué será de hacer? Bueno, no, ay, no lo había pensado, ¿no? No había pensado en que había que dormir, gracias, ¿no? No usa cosas motivacionales, les da el camino para la transformación. No les dice, Dios te ama igual, no pasa nada, sigue con lo tuyo, Dios ama a todos, tú sigue con tu vida y no va a pasar nada. No les da una salida breve, les ofrece una ruta para la transformación. ¿Y cuál fue esa ruta? Pedro les dice, arrepiéntanse, bautícense para el perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Y es una promesa, dice, no solo para ustedes, sino también para sus hijos y también para todos los que están lejos y para todos los que el Señor, nuestro Dios, quiera llamar. Ahora aquí viene algo interesante de lo que dice Pedro, ¿no? Y de lo que la versión también NBI dice en cuanto a esto. Arrepentirse no es sentir culpa, como muchas veces nosotros pensemos, dice, uy, es que Dios sí. Ay, mi Diosito, dicen algunos, ¿no? Y sienten culpa por las cosas que han hecho y no llega a haber una decisión, sino solo la culpa. Y dice, ay, me siento mal, pero no, es cuando tenga unos 60 años, ahí voy a tomar las cosas en serio y voy a cambiar, ¿no? Esta cuestión de el arrepentimiento no es sentir culpa. La NBI dice, ustedes lo que necesitan es, bueno, no la NBI, la NTV, porque la NBI dice igual arrepiéntanse, pero la NTV dice, ustedes necesitan un cambio de mente. Y es justamente lo que Pablo dice también, ¿no? En Romanos 12:2 dice, no se amolden a este mundo, sino sean renovados sean transformados más bien mediante la renovación de su mente. Arrepentirse no es sentir culpa, porque si no, estuviéramos llenos de gente arrepentida, ¿no? Porque hay gente que fue, mató y dice, ay, qué culpable que me siento, ¿no? Pero la siguiente semana sigue matando. Arrepentirse no es solo sentir culpa, es cambiar totalmente de dirección. Si yo sé que este camino es un camino que deshonra a Dios, como el que pasó en la Pascua, donde muchos dijeron, crucifíquenle, mátenle, porque es un impostor y denos a Barrabás. Si yo sé que eso estaba equivocado, no puedo seguir sintiendo culpa, pero sin cambiar de dirección. Si yo sé que lo que estoy haciendo no honra a Dios, no es obra del Espíritu Santo en mí, sino obra de mis emociones, obra de mis pensamientos, obra de mi humanidad. Me estoy amoldando a este mundo que está mal. Necesito cambiar de dirección. Porque esto es como el otro día escuchaba una prédica y decía justamente esto, ¿no? Y decía, esto es como ir por la vida en un automóvil y nunca encontrarse de frente con Satanás. Porque capaz que Satanás está yendo en nuestra misma dirección y nos pasa pitando, como diciendo, vamos, estamos bien, no, siga la misma ruta, estamos en la misma dirección. Si no nos hemos encontrado contra el mundo
y no nos hemos topado contra Satanás en el camino, es porque tal vez estamos yendo en la misma dirección que él y solo nos pasa pitándonos, como diciendo, sigue, sigue. Es un cambio total de dirección. Y claro que nosotros no podemos, por eso la promesa. El Espíritu Santo, cuando ustedes cambien de dirección, les va a dar a ustedes el poder para mantenerse en aquello que tienen que hacer. Porque es Dios quien pone el querer como el hacer en nosotros. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, no pongas en poco tu juventud, tranquilo. No tengas miedo, porque el Espíritu Santo que ha venido a ti es el Espíritu Santo, no de timidez, no de temor, es un Espíritu Santo de poder, de amor y de dominio propio. Cuando nosotros tomamos la decisión y el corazón se nos ha conmovido por el toque de Dios y del Espíritu Santo, no podemos quedarnos en la misma dirección. Necesitamos cambiar de dirección, tomar esta nueva ruta que nos da el Evangelio, que es Cristo. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie, dice el Evangelio de Juan, irá al Padre si no es por Él. Es Jesús la verdad. Es Jesús la vida. Entonces, qué bendición es para aquel que decide creer en Jesús. Porque la bendición no es solo para nosotros. El que habite Dios en nosotros es una bendición también para nuestras familias, también para nuestros hijos, y no solo para nuestros hijos, sino también para los hijos de nuestros hijos. Y usted tal vez dice, pero yo no veo nietos, ¿no? Pero Dios sí ve generaciones. Por eso Dios no bendice personas, bendice generaciones. Y lo que está diciendo Pedro es, si ustedes cambian de dirección, el Espíritu Santo va a venir sobre ustedes y ustedes van a ser llenos de Él. Y también van a ver cómo Dios que habita en ustedes va a bendecir sus vidas, la de sus hijos y también la de las personas que no han venido esta vez aquí, pero que van a llegar a la presencia de Dios a través de ustedes. Y aquel día decidieron poner su vida y aceptar el mensaje y fueron bautizados, dice el texto bíblico, más de 3,000 personas. Nosotros tenemos que entender esto. El Espíritu Santo, la promesa, no es solo para los que estuvieron en Pentecostés. La promesa del Espíritu Santo es una promesa también para nosotros. Y para que me entienda mejor, en el Antiguo Testamento, Dios solo tenía relación con ciertas personas escogidas. Lo hizo con Abraham, luego con sus hijos Isaac, Jacob, que luego se llamó Israel, luego con Moisés para sacarlos de la esclavitud. Y luego Dios decidió habitar en medio del pueblo a través de lo que era conocido como el tabernáculo, que eran tiendas donde la presencia de Dios estaba ahí. Y personas que entraban ahí, que no eran sacerdotes, podían morir si entraban al lugar santísimo. Porque la presencia de Dios requería que haya santidad, que haya pureza. Luego de eso, el Espíritu Santo fue a habitar al templo en la época de los reyes, cuando Salomón construyó el templo que quiso iniciar su padre David. Y ahora, la presencia de Dios estaba en el lugar santísimo, en el templo. Y luego ese templo fue destruido y luego fue hecho de nuevo con Herodes el Grande. Y otra vez, la presencia de Dios estaba habitando ahí en ese lugar santísimo, donde solo el sumo sacerdote una vez al año podía entrar para pedir perdón por el pecado de todos aquellos que eran judíos o todos los que pertenecían al pueblo de Dios. Cuando Jesús murió, dice el texto bíblico que el velo que separaba al lugar santo del Santísimo se rompió en dos, se rasgó en dos, dando a entender que ahora la presencia de Dios está abierta para todos nosotros. Y luego ahora, con la venida del Espíritu Santo, Jesús les dice, la presencia de Dios, Dios mismo, ahora ya no quiere habitar en el templo, ya no quiere habitar en un tabernáculo, quiere habitar en usted, en sus hijos y en todos aquellos que Dios decida llamar. O sea, ¿no creen ustedes que eso es algo bello? Entender que Dios está
aquí, en mí, me acompaña a donde quiera que yo voy, me acompaña a lo que salgo, a lo que entro, al momento de viajar, al momento de ir a ver las cosechas, al momento de buscar un trabajo, de hacer un trámite. Dios está aquí, va conmigo, camina conmigo, me acompaña, me escucha, me habla en mi idioma, me habla en la forma en como yo entiendo, me dice esto: yo te amo, hijo mío, yo te amo, hija mía, vamos por aquí. Ese es el camino, el Espíritu Santo. Luego Pablo dice: es el que nos hace entender lo que es pecado, lo que es justo, lo que está bien y lo que está mal. Nos da palabras de parte de Dios, porque es Dios mismo en espíritu aquí habitando en nosotros. Y es una promesa no solo para mí, sino también para mis hijos. Es una promesa también para los que están lejos y para todos, dice Hechos, a los que Dios quiera llamar. Y usted debería entender la belleza que es el caminar con Cristo, porque es tener a Dios aquí en nosotros. Porque nosotros somos el templo ahora del Espíritu de Dios. Caminamos con Dios, estamos con Dios. Por eso es que cuando nosotros decimos: ay, es que no sentí lindo como se sentía antes, no es un problema de la gente exterior, es un problema interior. Porque tal vez mi relación con Dios no está bien. Porque esto no se trata de sentir. Esto no se trata de decir: es que ay, no sentí bonito, sino de decisión, de caminar con Dios, de amar a Dios y de saber que la mejor decisión en la vida es ir en la dirección en la cual va Cristo Jesús. Y en esa dirección muchas veces seremos humillados. En esa dirección muchas veces seremos calumniados. En esa dirección muchas veces nos maltratarán. Por eso es que a veces uno dice: ¿no? ¿Qué opinará el apóstol Pablo y Pedro de cuando se está predicando de y Dios te va a dar la casa que te has pedido, el carro último modelo que has estado orando? Y Pedro en la cárcel cantando mientras está preso, ¿no? Y Pablo igual, porque por causa del Señor, y no estoy diciendo que nos va a ir mal en esta vida o que todo lo que hagamos va a salir mal, pero a causa de Cristo puede llegar el momento donde tengamos que decidirnos por Él o por el mundo o por lo que Satanás quiere de nosotros. Y necesitamos entender que a pesar de todo eso, el caminar, el ir con Cristo es la mejor decisión que hemos tomado, porque la promesa del Espíritu Santo está con nosotros y la promesa de su venida está cerca. Porque Cristo va a venir y va a venir por su iglesia, por una iglesia que le espera, por una iglesia que está atenta, por una iglesia que sabe que va a volver. Y hay una eternidad para todo aquel que en él crea, para que no se pierda, como dice Juan 3:16, sino que tenga vida y vida eterna. Entonces Pedro les dice: ¿qué haremos? Cambien de dirección. No sigan en lo mismo. No sigan en la misma situación. Cambien de dirección. Empiecen a ir en otra dirección, que es la dirección en la cual está Cristo Jesús. Es como mirar, pasar por aquí a Jesús y ver que se va para el parque y decir: yo voy a ir detrás del Señor, voy a caminar detrás de Él, voy a escuchar lo que me quiere decir, voy a estar cerca de Él, para que cada vez hay una, no sé si será cuento, será verdad, porque ahora no se sabe, pero hay una cuestión que muchos decían, ¿no? Más bien que algunos libros dicen sobre caminar con Jesús. Decía la muestra de saber qué tan cerca estamos caminando con el Maestro era mirar nuestra túnica. Y decían: ¿pero cómo mirar nuestra túnica? Porque los discípulos que están más cerca de Jesús son los que tienen la túnica más sucia. Y uno dice: ¿por qué? ¿Por descuido? ¿O que no saben lavar la túnica? Y este libro que estaba leyendo, el historiador decía, es que cuando el Maestro camina en esos caminos polvorientos, no como los de aquí que son de última generación y no hay baches, ¿no? Esos caminos polvorientos levantaban polvo. Entonces aquellos que estaban más cerca de Jesús o más cerca de su Maestro eran los que más recibían el polvo, porque era el polvo que se levantaba en la caminata. Los que estaban más lejos eran los que menos recibían el polvo que se levantaba de aquel que estaba caminando al frente. Entonces, si nuestra túnica está muy limpia, capaz de que estamos tan lejos de Dios que no nos llega a nosotros ni siquiera una brisa de la caminata de Jesús. Pero mientras más cerca estamos de Jesús, más sucia va a estar nuestra túnica, porque más cerca estamos de su caminar. Necesitamos caminar con Cristo.
entender la verdad del Evangelio y entender que hay un Espíritu que ha venido para nosotros, para darnos poder, para darnos la capacidad de decir cosas de parte de Dios que hablan acerca de quién es Jesús. Aquellos que fueron a Jerusalén a celebrar una fiesta cualquiera, la fiesta de las cosechas, sin pensarlo, ellos fueron la cosecha más grande que Dios tuvo en aquella fecha. Ellos fueron a dar gracias y dijeron, vamos a celebrar que Dios ha bendecido nuestras cosechas. Y sin darse cuenta, ellos fueron la cosecha de Dios. 3,000 personas se añadieron ese día a la iglesia. Salieron con una bendición más grande de la que imaginaban. Iban ellos a dar, iban ellos a bendecir, ellos iban a alabar a Dios. Y aunque fueron con el motivo correcto, Dios hizo algo mucho más grande de lo que ellos imaginaban. Recibieron el motor que todos necesitamos para esta vida, que es el Espíritu Santo. Ese que nos mueve, ese que nos da poder, ese que nos da palabra, ese que nos ayuda a entender que somos parte de un pueblo santo, de una nación santa. Y hoy la misión sigue en pie. Y el Espíritu Santo sigue siendo el motor y quiere ser el motor de cada uno de nosotros. Dios no ha cambiado el método que usó hace muchos miles de años en Pentecostés. Dios sigue irrumpiendo en nuestras realidades. Dios sigue hablando a través de su palabra, diciéndonos quién es Cristo. Y Dios también sigue esperando una respuesta. ¿Qué haremos? Es lo que nosotros deberíamos preguntarnos. Así lo que quiero animarle en esta mañana es no salgamos aquí con solo gracias por la bendición, no, lindo el culto, lindo lo que nosotros recibimos, lindo lo que escuchamos, sino que salgamos como aquellos 3,000, con una dirección nueva, con una valentía renovada y con la seguridad de que la promesa de Dios, ese regalo de Dios para nosotros, que es su Espíritu Santo, también lo podemos tener nosotros. Y si usted ya lo tiene porque usted ha creído en Jesús, yo le animo hoy a hacer hoy una renovación y decirle, Señor, yo sé que te he creído, pero me he olvidado que el Espíritu Santo también está aquí. Me he olvidado que la palabra ha sido dada y que la dirección ya también está dada. Me he olvidado que solo necesito una decisión. Y la decisión es nuestra. Porque seguramente en aquel día no eran solo 3,000 los que estaban ahí. Eran muchos y muchos más. Pero 3,000 decidieron creer. 3,000 decidieron tomar una dirección diferente a la que tenían en su vida. Y el Señor nos está llamando a nosotros. Y nos está diciendo lo mismo. O más bien nos está llevando a lo mismo que les llevó a aquellos que estaban escuchando. Hermanos, dijeron ellos, ¿qué haremos? Y yo quiero preguntarle lo mismo. ¿Usted qué hará? ¿Qué hará ahora que ha escuchado esto? Y yo quiero animarle en esta mañana a que podamos orar y que usted pueda poner esto en su oración y que Dios le ayude a no dejar pasar esta oportunidad de que el Espíritu Santo pueda hacer una obra increíble en usted. ¿Sabe por qué? Porque aquellos 3,000 no solo fueron oidores de la palabra. Dios, que es grande en amor y en misericordia y que sabe cómo hace las cosas, aprovechó el día de Pentecostés para enviar misioneros al mundo. Muchos de los que escucharon y de los que creyeron en Pentecostés abrieron el camino para que Pablo llegue a predicar en Roma. Muchos de ellos empezaron también a hablar de Dios en Corinto, a hablar de Dios en todos los lugares de los cuales ellos decían, escucho las bellezas de Dios en mi propio idioma. ¿Cómo esto es posible? Si dejamos que Dios toque nuestra vida a través de lo que el Espíritu Santo hace, su vida se va a convertir en un instrumento de Dios para la misión. Dios nos está dando a nosotros el motor, el poder, para llevar este mensaje de salvación a las personas que lo necesitan. Tal vez usted piense que no hay gente que lo necesita,
pero hay gente que necesita escuchar que hay un Salvador, que hay un Señor de todo, que entregó su vida, que no se aferró a sí mismo siendo Dios, sino que se entregó y se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Y Dios lo levantó de entre los muertos al tercer día. Y a ese Jesús Dios lo exaltó como Señor y como Mesías. Y no hay otro nombre en este mundo dado a nosotros los hombres en quien nosotros podamos ser salvos. Por eso yo no me avergüenzo de este evangelio, porque este evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Y cuando vamos en esta dirección, usted va a ver algo increíble. Una persona, con esto termino, una persona llena del Espíritu Santo, hace aproximadamente 40 años llegó a una comunidad que todavía existe, que se llama Pijal, de donde son mis padres, y ese hombre no era una persona letrada, no era una persona preparada, era un vendedor de ollas, de aquellos, recordarán que antiguamente iban cargados sus ollas e iban por las comunidades diciendo, no tengo esta ollita, tengo estas cucharones, tengo esto que le dejo a crédito y yo vuelvo la otra semana. Y él aprovechó cada oportunidad que tuvo de visitar aquellos lugares, no solo para vender ollas, sino también para hablar de aquel Jesús que había salvado su vida. Algunos empezaron a creer en esa comunidad. Entre esos mi abuelo, mi abuelita también, un tío mío que ahora es pastor de la iglesia, que se fundó por aquel hombre que dijo, yo voy a dejar que el Espíritu Santo sople en mí y haga su obra y me dé el poder para conectar y cumplir la misión de Dios. Y esto que hemos leído en Hechos es algo que también puede suceder en nosotros. Dios le quiere usar a usted no solo para que usted viva una vida cualquiera, sino una vida con propósito, que es ir y predicar este evangelio que se nos ha dado. Y no sabemos lo que va a pasar, porque nosotros sembramos, nosotros ponemos la semilla, pero Dios, que es grande en misericordia y en amor, toca los corazones, llama a las personas y produce el crecimiento. Y el soplo del Espíritu Santo llega también al corazón de ellos. Y usted no imagina lo que decir Jesús te ama o Jesús murió por ti puede hacer en la vida de una persona. En aquel hombre que vendía ollas, que seguramente nunca vio el resultado de lo que predicó, ahora hay una iglesia que está llena, que está llegando la bendición a más generaciones, porque yo veo ahí, muchas de mi familia se congrega ahí, y veo a los bisnietos de mi abuelita congregándose y alabando a Dios, por alguien que le dijo sí a la obra del Espíritu Santo. Así que en esta mañana yo le animo, póngase sobre sus pies. Y hoy, si usted no cree o no creía, yo le animo a creer en este evangelio, que es poder de Dios para salvar a la gente. A ese Jesús que muchas veces en otras iglesias lo vemos en la cruz, ya no está en la cruz clavado, está vivo, está con nosotros a través de la obra del Espíritu Santo, camina con nosotros, está con nosotros. Y ese Espíritu Santo nos da el poder para hablar, para dejar de pensar que no podemos. Pedro era un sinvergüenza. Pedro era una persona muy emocional. Y la obra de Dios hizo grandes cosas con este hombre. Tenemos un par de cartas también con su nombre, de lo que Dios pudo hacer con él. Dios puede obrar y puede hacer mucho con cada uno de los que creen y confían y toman una dirección. ¿Qué haremos? Yo le animo a que usted piense en eso. ¿Qué haremos? ¿Qué hará usted? Ahora que sabe que hay poder de parte de Dios en su palabra, en su espíritu y en lo que Él puede hacer a través de su vida. Siembre donde otros no han sembrado y Dios le va a dar una cosecha tan grande que tal vez usted no la llegue a ver en su generación, pero que un día tal vez otro esté hablando de cómo Dios ha obrado a través de su vida y su historia se mantenga como un legado para las generaciones que vienen. Que Dios nos ayude y que Él sea nuestro motor a través del Espíritu Santo. Cierre sus ojos. Ore conmigo. Señor,
Te damos gracias en esta mañana, Jesús, por ese Espíritu que llegó un día en Pentecostés y llegó como un viento recio a todos. Señor, te pedimos, Espíritu Santo, también sopla sobre nosotros y toca nuestros corazones y ayúdanos a entender, mi Dios, quién es Jesús para nosotros. Y que hoy, Señor, tú nos ayudes a entender que ese Jesús, tú lo levantaste como Señor y como Mesías de nuestra vida. Y que no podemos ser indiferentes a esto. Que necesitamos tomar una decisión de qué haremos con Jesús. Lo seguiremos. Te seguiremos, Señor, aunque nos cueste todo. O nos iremos como aquellos que no tomaron la decisión de creerte. Señor, ayúdanos a entender que no hay otro Dios, que no hay otro camino, que no hay otra verdad, sino, Señor, la verdad de cuánto tú nos amas en Cristo Jesús. Entregaste la vida, tomaste el peso de nuestra culpa, de nuestro pecado, y nos hiciste libres, nos has hecho libres y nos has dado salvación. Y Señor, tu salvación no solo es para esta generación. Señor, ayúdanos a que tu salvación también llegue a nuestros hijos. Que la promesa del Espíritu Santo no se quede solo para nosotros, sino que tu presencia, Señor, también llegue y nuestro Dios, tú, Señor, nuestro Dios, seas también su Dios. Señor, yo oro por los adolescentes que están aquí en nuestra iglesia, para que nuestro Dios sea también su Dios. Por los niños, para que nuestro Dios, ayúdanos, Señor, a nosotros como padres, a que tú, nuestro Dios, sea también su Dios. Espíritu Santo, toca, Señor, el corazón de esos pequeños. Espíritu Santo, tócanos a nosotros, para que cada día podamos con valentía hablar de ti, Señor, expresar lo maravilloso que has sido con nosotros y cómo nos has sostenido hasta el día de hoy. Y seguiremos adelante, mi Dios, porque tú eres el que hace todo. Y bendeciremos tu nombre, mi Dios, en los tiempos buenos y en los tiempos malos también, porque todo lo podemos en tu nombre, mi Dios, en tu nombre, Jesús. Hoy te pedimos, mi Dios, que esto que hemos escuchado, Señor, se quede en nuestros corazones y nos ayude, Señor, a ir en una nueva dirección. Con este poder que tú nos das, mi Dios, para llegar y para cumplir la misión. Esta misión tan linda que nos has dado, mi Dios, de ser parte de la salvación. Primero de nuestra familia y luego de las personas que están alrededor nuestro. Señor, llama, mi Dios, llama a todos a quienes deben ser salvos y toca el corazón, mi Dios, de todos aquellos que te necesitan, mi Dios. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Amén y amén.